Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy es la presentación de un libro que acaba de ser publicado en el mes de noviembre, que se titula Níger, otro golpe de Estado o la Revolución Panafricana, que ha escrito Alex Anfrunz. Él es periodista independiente especializado en América Latina, coautor del documental Palestina, La Verdad Asediada, Voces por la Paz en el 2008. Él es un educador, profesor, analista político en varios medios de comunicación internacionales como Telesud, Abdayala, Agencia Boliviana de Información, en RT en español, y algunos de sus trabajos pueden leerse en páginas interesantes como Público, Contexto o el periódico L'Humanité. Alex Anfrunz, ante todo, saludarte, felicitarte y gracias por aceptar nuestra invitación al programa Panorama del día de hoy para que nos hables de tu libro Níger, otro golpe de Estado o la Revolución Panafricana, recogida en tu libro, que además es muy importante, también interesante como información de actualidad sobre lo que ocurre en estos momentos tanto en Níger como en África. Por favor, Alex, háblanos de esta nueva publicación tuya. Bienvenido. Estimado Eliezer, muchas gracias por la invitación a tu programa Emigrados TV. Quiero mandar un saludo grande a los espectadores. Respecto a la pregunta sobre la idea del libro, el libro nace en la semana siguiente al golpe de Estado del 23 de julio de 2023. Esta situación que se dio lugar con los militares altos mandos de Níger tuvo una respuesta muy rápida por parte del Estado francés, de manera que estuvo aprobando una intervención militar a través de un organismo regional que se llama la CEDEAO, con actores como Senegal, Costa de Marfil, Benín o Nigeria en primer plano, que sin embargo era evidente que el presidente Emmanuel Macron en Francia estaba teniendo un papel activo en la diplomacia, llamada diplomacia, que en realidad era un guerrerismo. Estaba activando todos sus mecanismos para justificar una intervención militar. En cuestión de horas, en cuestión de días, en una semana, pues vimos cómo Níger se había convertido en un peligro enorme en la región, en el Sahel, lo cual me llamó mucho la atención, teniendo en cuenta que yo ya había estudiado otros conflictos, otras tentativas de golpe de Estado. Me pareció que lo que estaba sucediendo no correspondía a un golpe de Estado como los que han tenido lugar en África en otros momentos, en los cuales Francia ha silenciado esos golpes y ha legitimado esas sucesiones prácticamente dinásticas del poder. En este caso, lo que está sucediendo es que los militares se inscribían en un movimiento, en una dinámica regional que ya había comenzado en Mali y en Burkina Faso, y que estaban contestando, estaban quitando de en medio uno de los títeres del Estado francés en la zona, que es el presidente Mohamed Bazoum, que es quien fue depuesto. Por esa razón, las contradicciones se estaban agudizando tanto que Níger había sido considerado por la ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, como el golpe que está de sobra, como algo que ya no era aceptable por parte de Francia, es decir, habían sucedido otros golpes, la presencia francesa en la zona se estaba cuestionando claramente, ya habían salido las tropas francesas de Mali expulsadas, y Níger era un paso más, otro país en este dominó de las derrotas del Estado francés en la zona. En África del Oeste, que es su antigua presencia colonial. Estos países estuvieron dominados, colonizados
durante finales del siglo XIX y hasta 1960. Entonces la cuestión es, ¿cómo es posible que el Estado francés encendiese todas las alarmas hasta el punto de tratar de justificar una guerra, una intervención militar, en cuestión de unos pocos días o una semana, como estaba diciendo? Bueno, esta es un poco la interrogación inicial del libro, y a partir de ahí pues empecé a investigar sobre la realidad de Níger y me di cuenta pues que el papel de actores como el Fondo Monetario Internacional había contribuido muy fuertemente a esa situación, y que el Níger, el pueblo nigerino, no había dejado de luchar para poder salir de la situación. Hay que recordar que en Níger hay una cifra que habla mucho, es que hay 42% de extrema pobreza. Y por otro lado, en Níger hay enormes recursos, en particular el uranio. El uranio ha sido extraído, utilizado de manera bajo una forma de monopolio por Francia, por la multinacional Areva, durante décadas. Entonces no era inocente estas alarmas de Francia, y la cuestión era hasta qué punto pues esa situación podía dar lugar a una intervención como la que tuvo lugar en Libia o en otros países. Entonces mi libro nace pues de este intento de mostrar las causas del hecho de que Níger cortase las relaciones con el antiguo amo colonial, y las posibilidades de que Níger representase un paso más en esta dinámica de la revolución panafricana. Alex, después de esa presentación de tu libro, háblanos por qué es importante o por qué podemos afirmar que hoy día África está en un proceso de descolonización europea. Respecto a la cuestión sobre si se está dando lugar a una descolonización, realmente el Consejo Nacional por la Salvaguardia de la Patria, el CNSP de Níger, tuvo bastante claras las cosas desde el inicio. Es decir, que cancelaron los acuerdos militares con Francia, y eso tuvo una razón. Níger estaba siendo atado de manos y pies por las relaciones con Francia. En particular, Níger, tras la expulsión de las tropas de Mali, había acogido tropas francesas en su territorio. En Níger ha habido, pues, de manera, lo que confesaban los propios franceses, es alrededor de unas 1.500 soldados, tropas francesas, en una base militar que está en la capital, en Niamey. Sin embargo, hay que saber que, evidentemente, cuando tropas extranjeras se instalan en el territorio de un país, a menudo no se sabe exactamente quién entra, quién sale, no se sabe exactamente hasta qué punto cuántos soldados hay. Y en el caso de las relaciones a nivel de seguridad y militar, es muy importante que las nuevas autoridades del gobierno de transición cancelasen ese acuerdo, puesto que hay que recordar que, a pesar de las independencias, a pesar de que Níger formalmente es un país independiente, desde 1960 lo que ha habido son falsas independencias nominales. Es decir, que en la mayoría de estos países que Francia colonizaba, en el momento de otorgar las independencias, se incluyó unos acuerdos en los cuales se garantizaba la venta preferencial a Francia de sus recursos estratégicos. Estamos hablando de minerales con alto valor, como comentaba, el uranio, pero también otros. Por lo tanto, un estado como Níger, en el momento en que se descubren estas materias primas que pueden permitir al Estado el desarrollo, el ingreso
de mucho dinero para que el Estado pueda desarrollarse, entonces esos acuerdos con Francia se lo impidieron. Ahora bien, lo que sucedió en Níger es que las tropas que fueron expulsadas de Mali estaban todavía estacionadas allí, y el acuerdo con Francia le impedía realmente solucionar el problema de la lucha contra el terrorismo. Hay que recordar, que es lo que explico en el libro, el origen de la intervención francesa en Mali y anteriormente las causas de la intervención francesa en Libia. Este trazado es lo que explico en el libro. Las autoridades malienses del gobierno de transición son uno de los países que están cuestionando el neocolonialismo que ha estado presente desde las independencias. Las autoridades malienses han tenido un discurso en Naciones Unidas muy claro al respecto. Han dicho que el Estado francés, en lugar de combatir el terrorismo, lo ha estado promoviendo. Las autoridades malienses han explicado desde hace muchos años que las armas, los rebeldes que desestabilizaron y llegaron a amenazar la partición territorial de Mali, que era el pretexto que se le pidió a Francia la ayuda militar para resolver ese problema en el 2012-2013, estamos hablando de que el problema provenía de Francia, fue creado por Francia en la guerra de Libia. Esas causas se trasladaron luego a Mali, y la intervención francesa en Mali no fue resuelta como estaba previsto en un lapso de tiempo razonable. Es decir, estamos hablando de gobiernos con enormes recursos y presupuestos militares. Francia, otros países occidentales, teníamos las tropas de la MINUSMA, de las Naciones Unidas, y las autoridades malienses, los panafricanos, los revolucionarios, han estado cuestionando durante muchos años esta situación. Entonces, hasta el punto de que el conflicto de Libia se trasladó al norte de Mali, y en Mali se resolvió con la expulsión de las tropas francesas. A partir de ahí, esto ha estado cambiando completamente las reglas del juego. En Mali hay un gobierno de transición, y luego ha habido también otro gobierno de transición en Burkina Faso. Estos tres países, Níger, Mali y Burkina Faso, comparten la triple frontera. Esta triple frontera es donde tienen lugar la mayor parte de los atentados terroristas. Puesto que la presencia francesa, el apoyo supuestamente para luchar contra el terrorismo no se solucionó, quedaba solo en el tablero de ajedrez, quedaba Níger. Níger, con el presidente Mohamed Bazoum, que era el títere de Francia, no quiso cooperar con los dos países, con lo cual esta triple frontera no podía resolverse el problema si uno de los países no mantenía una cooperación de seguridad. Entonces es lógico que entonces los militares entrasen en escena y, a través de un golpe de Estado que yo califico de nacionalista, buscasen pues resolver la solución de la inseguridad en el Sahel. Entonces, a partir de ahí la cuestión es, una vez que esta cooperación militar llegue a garantizar la seguridad en la zona, el paso siguiente será salir del neocolonialismo. No solo significa la presencia militar. Níger ha conseguido en unas pocas semanas expulsar a las tropas francesas también. Ahora estamos en una fase en la cual el neocolonialismo no se implanta, no funciona con las tropas estacionadas. Yo creo que el imperialismo francés ha sido bastante torpe, creyendo que podía ejercer su control en todos los niveles. Yo creo que ahora, en este momento, está claro que Francia debe estar analizando la situación en el sentido de que las tropas francesas ya no están allá, y va a tratar pues de seguir realizando una injerencia de otro modo. Pero sabemos que el neocolonialismo pues ha sido ejercido de diferentes maneras. En el libro analizo el actor
fundamental que ha sido el Fondo Monetario Internacional implementando sus políticas neoliberales en Níger. Y esto es lo que ahora queda por resolver en la región. Es decir, a medida que se resuelva el problema de la inseguridad, los 3 países que ahora forman la Alianza de Estados del Sahel, a través de una declaración el 17 de septiembre, es decir, prácticamente un mes y unos días después del golpe de Estado de Níger, ya se estableció una alianza estratégica entre estos 3 países. A partir del momento en el que se pueda resolver ese problema de la inseguridad, podremos analizar y ver si estos pasos a nivel de la salida de los mecanismos neocoloniales se puedan materializar. Esto es una esperanza de los pueblos en la región y estos gobiernos de transición están respondiendo por ahora a nivel del discurso, a nivel de una serie de actos, a estas esperanzas de salir del neocolonialismo. Alex Anfrunz, ¿piensa usted que Francia, concretamente, se involucraría en generar un conflicto armado en Níger para establecer un gobierno pro-europeo, francés sobre todo? Como estaba comentando, Francia no dudó en amenazar directamente de un apoyo a una intervención militar. Lo dijo utilizando la coartada de la CEDEAO, que es una organización regional. Sin embargo, ya Francia ha actuado en la zona, como he explicado, ya han habido intervenciones militares en Libia, en Malí, en Costa de Marfil, en otros escenarios. ¿Francia estaría dispuesta a llevar a cabo una intervención militar en Níger? Creo que sí. La historia muestra que lo ha hecho. Ahora bien, yo en el libro explico, bueno, los diferentes escenarios que se plantean, ya que en realidad el golpe de Estado de Níger revela la debilidad de Francia, puesto que si cualquier analista podría juntar los elementos, las informaciones, yo creo que podría haberse previsto que los militares tratasen de hacer lo mismo que se llevó a cabo en Burkina Faso y en Malí. Ahora bien, Francia, por ahora, no le queda otra que estudiar estos diferentes escenarios. Y a los gobiernos de transición de la zona no les queda otra que resistir juntos. La Alianza de Estados del Sahel representa un hito histórico, en el sentido de que frente a las amenazas de Francia de guerra, frente a las amenazas de los países serviles al neocolonialismo francés, Malí, Burkina Faso decidieron apoyar a Níger de manera muy decisiva. Su mensaje fue: si tocan a Níger, es como si estuvieran declarándonos la guerra a nosotros. Por lo tanto, la manera en la que el imperialismo pueda, a partir de ahora, tratar de ejercer sus políticas criminales será diferente a como lo ha hecho en otros momentos, porque ahora tiene enfrente a 3 estados con una colaboración en materia de seguridad, en la cual también, si tenemos en cuenta el apoyo de Rusia a Mali, que es una cooperación en seguridad, por lo tanto tenemos aquí a una alianza que tiene capacidad de defenderse. Evidentemente, bueno, no podríamos prever hasta qué punto esto sería algo catastrófico, una guerra en la región, y hasta qué punto el desequilibrio en la capacidad armamentística de esa coalición que se anunció a través de la CEDEAO y a través del apoyo francés podría reflejarse, ¿no?, en combates. Ahora la cuestión es que Francia tiene otros escenarios, como el imperialismo ha tenido siempre diferentes escenarios. En el libro analizo algunos de estos escenarios que se han estado tratando de llevar a cabo. Algunos de ellos ya se han puesto en marcha y otros pues están en la espera. Uno de ellos, evidentemente, es el apoyo a grupos rebeldes de la zona.
En particular, grupos tuareg que no por ser tuareg están favorables a la desestabilización. Esto es algo que ciertos grupos fueron utilizados, se les prometió la independencia y un propio Estado, tener un propio Estado en el norte de Mali, y esto es algo que no funcionó. Mali ha logrado recuperar en una fecha temprana como el 14 de noviembre pasado, de 2023, ha recuperado todo el control en su territorio nacional, porque la región de Kidal, una región enorme, mayor que muchos países en África, esta región de una superficie muy grande y la ciudad de Kidal fueron recuperadas, que estaban en manos de estos grupos terroristas, también grupos tuareg, separatistas, y esto había sido con el apoyo, con la complicidad del Estado francés. En mi libro reflejo declaraciones del ejército imperial francés y también declaraciones de representantes de estos movimientos tuareg, que explican que había complicidad por una parte entre estos grupos tuareg y los elementos terroristas. Por otro lado, los mismos representantes de estos grupos tuareg decían que Francia les había prometido la independencia. Es decir, que Francia puede seguir, y seguramente lo está haciendo, puede seguir dando voz, apoyando a grupos armados que tengan por objetivo la desestabilización de una zona, la partición territorial, la balcanización de estos países africanos. Por otro lado, las declaraciones de Burkina Faso, de Mali y de Níger son muy duras. Son declaraciones muy frontales. Desde el punto de vista de estos países, Francia ha estado apoyando a los grupos terroristas, en lugar de combatirlos como pretendía. Así que, los imperios tienen varias cartas, y como decía, pues una de ellas es el apoyo a estos grupos, es que ha sido ya evidenciado en el caso de Mali, y bueno, habrá que estar alertas para ver qué tipo de reacciones se van a llevar a cabo. Lo que es evidente es que el argumento de Francia es que si el CNSP no libera al presidente Bazoum, esto es la justificación de mantener las sanciones. Sanciones que están infligiendo un gran sufrimiento al pueblo nigerino, pero la justificación de Francia es que el expresidente Bazoum tiene más valor que el sufrimiento del pueblo, de millones de personas en el pueblo nigerino. ¿Y por qué? Sencillamente porque el expresidente Bazoum está frente a la justicia nigerina en estos momentos, va a ser puesto a disposición de las acusaciones de la justicia de Níger, y a Francia no le conviene, porque el expresidente depuesto Bazoum tiene muchas verdades molestas que contar y era un títere de los intereses del Estado francés en la región. Ahora bien, ¿eso justificará una guerra? Eso es lo que por ahora no sabemos hasta qué punto se pueda traducir en una intervención militar, pero sí a través de operaciones clandestinas, eso es evidente. Alex, ¿se puede pensar y decir que al mismo tiempo que Europa está perdiendo influencia en África, el gobierno norteamericano está intentando por todos los medios de reemplazar esa influencia y ese colonialismo europeo, tanto política, económica y militarmente? Europa está perdiendo influencia. Ciertamente, Francia es uno de los países que dicta y también ha ejercido esta política exterior europea en la zona, en África del Oeste. En la medida en que Francia pierde influencia, esto debilita también a la política exterior europea. Pero otros actores pueden tratar de establecer lazos con los estados africanos, actores que no tengan esa historia, esa trayectoria tan arrogante
como la de Francia. Entonces, Alemania, bueno, otros países pueden intentar ocupar el lugar de Francia. Ahora bien, es evidente que esta derrota que yo explico en el libro, que es una derrota de la estrategia injerencista francesa, es algo que es una derrota también a todos los imperialistas. Y la conciencia panafricana que están haciendo en África es algo que no es una buena noticia ni para Estados Unidos, ni para otras potencias, ni para otros países europeos que quieren buscar sus intereses allá. Francia, al ser expulsada de allí, al ser cuestionada toda la política que estaba llevando a cabo hacia la región, al ser prohibidos los medios franceses, al ser considerados como una fuente de propaganda favorable a los grupos terroristas, todo esto son cosas que puede que otros países intenten aprovechar en su beneficio, presentarse como actores más neutros, pero es difícil que puedan sustituirla de la misma manera como Francia ha estado actuando. Es decir, que otros actores sí van a presentarse a las autoridades de la región, tendrán que hacerlo con garantías. Y no es por casualidad que Estados Unidos desplazase sus tropas, que tenía estacionadas también en Niamey, en la capital, hacia el norte del país, hacia Agadez. Entonces, en Níger lo que ha sucedido es verdaderamente impresionante. Yo creo que en unas pocas semanas, ahora ya se han cumplido 4 meses, pero hemos visto una avalancha de declaraciones, una avalancha de posicionamientos, realmente una actitud muy combativa. La primera cosa que ha llamado mucho la atención pues, es la movilización popular a favor de un golpe de Estado militar, que ha forzado la expulsión de las tropas francesas. Pero luego hay otras cosas que están en la lista, y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, está claro que los panafricanos y los revolucionarios, los militares a favor de la soberanía, no van a dejarse tampoco dictar su voluntad. Hay una cosa que está muy clara en la declaración del general Tiani reciente, que dijo que su objetivo, el objetivo de estos países es recuperar, avanzar hacia la prosperidad y resolviendo el problema de la inseguridad. Es decir, una vez que la inseguridad sea resuelta, el objetivo es ir hacia el desarrollo de estos países y que los recursos de las materias primas beneficien a sus pueblos. Hay desde el 16 de septiembre la iniciativa de la Alianza de Estados del Sahel, que es una cooperación a nivel regional, no solo a nivel defensivo, sino también económico. Hay la idea de una unión monetaria, una unión económica, que no es una buena noticia para los países tradicionalmente injerencistas y colonialistas. Así que yo creo que esto es una buena noticia y para los países en lucha, en resistencia. Y en particular, creo que hay que estar atentos pues, en todas las tentativas a nivel de la propaganda pues, de presentar lo que está sucediendo allí como el producto de vulgares golpistas. No se trata de eso. Aquí estamos hablando realmente de unos procesos en los cuales los pueblos están tomando un protagonismo y hay una traducción a nivel de las reivindicaciones, las esperanzas de cambio que se han ido acumulando durante décadas, y hay la clara voluntad de diversificar los socios en lo que respecta a la explotación de materias primas y de renegociar los precios y de poder hacer beneficiar a los pueblos realmente. ¿Hacia dónde se encamina la Unión Europea económica y socialmente al perder influencia en África y estar cada día más dependiente del gobierno norteamericano? ¿Qué piensa usted, Alex? En lo que respecta a la Unión Europea, algo que hay que tener muy en cuenta es que si tomamos el caso de Francia,
el estado de bienestar que se ha ido construyendo allí, que se conoce en Francia como las 3 décadas prodigiosas. Bueno, en realidad esto corresponde a una circunstancia histórica de explotación de los países del sur, y en particular de los países africanos. Hay que tener en cuenta que desde las independencias hubo claramente, yo lo explico en el libro, una estrategia, una doctrina realmente, que consistía en ser... la doctrina decía que se debía ser lo más intransigente posible hacia quienes exigían la independencia. Y esto se tradujo en conflictos muy sangrientos. Conflictos que han sido descartados, que no han sido explicados realmente a la población francesa, que no ha visto, no ha percibido la relación entre su bienestar, entre el desarrollo de los países del norte y la relación de complicidad y la relación de culpabilidad entre las élites africanas que han participado en ese sistema y los dirigentes, las políticas de los países del norte, en Francia en particular. Hay una relación estrecha y han habido conflictos que han permitido a Francia financiarse, que han permitido construir esta burbuja de bienestar. Pero vivimos en el mismo mundo hasta que nos prueben lo contrario. Y las relaciones, los historiadores han establecido claramente ciertas cronologías y ciertos hechos que se pueden trazar claramente. Yo en el libro explico varios ejemplos de la injerencia postcolonial, en el sentido de que después de las independencias, las luchas anticoloniales siguieron. Es decir, que los pueblos africanos eran conscientes de que Francia estaba engañándoles. Y hubo conflictos como el que hubo en la guerra en Camerún, con centenares de miles de muertos. Hubo el conflicto en la región de Biafra, en Nigeria, en el cual también Francia tuvo un papel central. Hubo el asesinato de un presidente togolés, Sylvanus Olympio, en el cual también Francia tuvo un papel probado por historiadores que han estado demostrando los hechos recientemente. Bueno, el colonialismo no deja de actuar como sabe hacer, con brutalidad y de manera en que pueda garantizar sus beneficios, sus privilegios. Entonces, es importante tener siempre en cuenta que hay una relación entre la situación europea, la situación en los países históricamente avanzados o desarrollados, y la situación en los países del sur. Entonces, a mí, personalmente, creo que a nosotros, en los países del norte, en los países europeos, deberíamos cuestionar la mirada eurocéntrica. Creo que se deberían estudiar los hechos y las políticas criminales de los gobiernos en los países en los que hemos tenido la casualidad de nacer, y deberíamos apoyar de manera firme y decidida los procesos de liberación, las luchas anticoloniales que todavía hoy se están dando. Es decir, todavía hoy los pueblos africanos han acumulado esa lista de agravios tan grande, desde el comercio de personas esclavizadas, que es una de las causas, bueno, pues de la acumulación del capitalismo y de todos los crímenes que se han llevado a cabo después. Ya comenzaron con ese crimen masivo, crimen de masa, que fue el tráfico de personas esclavizadas, hasta el crimen del colonialismo en sí, como bajo el colonialismo esos países también fueron sometidos y maltratados durante décadas,
y luego en el periodo neocolonial, luego de las independencias, cómo todavía, bajo otros mecanismos, se están dando lugar a estos sometimientos todavía, a estas amenazas, estas presiones. El caso de las sanciones, un mecanismo de sanciones completamente unilateral y realmente es algo cruel y que no tiene justificación porque está teniendo efectos, consecuencias ya en un pueblo con mucho sufrimiento, como el caso del pueblo nigerino. Creo que hay una responsabilidad europea en conocer esta situación, esta relación de las cosas, y es necesario, yo por eso, esa es la razón por la cual yo escribo el libro, a partir de esa toma de conciencia y a partir de esa necesidad de transmitir estos testimonios y esta historia, la historia del caso de Níger y la región. Por esa razón han habido ya varios golpes de Estado nacionalistas y se está ahora se está despertando esta revolución panafricana, y ese es un poco el tema del libro. Alex, aprovechando tu presencia en este programa, rápidamente, por favor, un comentario sobre la agresión del sionismo israelí contra el pueblo palestino, que se terminó la tregua y está nuevamente la agresión, la barbarie, el genocidio allí en ese martirizado pueblo palestino. ¿Cuál es tu opinión? Creo que hay una responsabilidad nuevamente de la población europea. Claramente ya no es algo que sea un análisis del pasado. En muchas ocasiones a las personas, cuando se les explica los crímenes del colonialismo, del imperialismo, a veces existe la respuesta: fueron mis ancestros, nosotros no tenemos culpa de ello. Ahora bien, el caso de Palestina, el caso de Gaza, es claramente, desde ayer hasta hoy, es una responsabilidad de los pueblos europeos. Es una responsabilidad conocer lo que sucede allí, transmitir, escuchar los testimonios, difundirlos y actuar. Actuar a favor de políticas de presión, movilización y de cambio de políticas de los gobiernos. Gobiernos que han estado defendiendo el supuesto derecho a defenderse de un Estado colonial de apartheid. Creo que las poblaciones europeas, de manera mayoritaria, están al lado del pueblo palestino. Sin embargo, existe un retraso en la toma de conciencia de la urgencia de actuar. No se trata de compartir nada más los contenidos, sino de pasar a la acción. Es muy importante toda iniciativa que materialice ese rechazo a los crímenes, al genocidio en curso contra el pueblo de Gaza, contra el pueblo palestino en Cisjordania. Yo en el año 2007 participé en la realización de un documental que recoge una veintena de testimonios en los cuales pude conocer de primera mano la situación. Ese documental ahora está en libre acceso, subtitulado en varios idiomas, y es muy duro para mí estar viviendo esta situación, ya que yo he podido escuchar estos testimonios del pueblo palestino en primera persona y siento de manera muy profunda el sufrimiento del pueblo palestino. Lo siento como algo, como parte de mí. Creo que Palestina está en el corazón de muchas personas, de millones de personas en el mundo. No hace falta haber estado allí para sentirlo, pero creo que en mi caso es para mí un compromiso que adopté y que yo creo que es necesario mantener ese compromiso a lo largo de toda la vida. Finalmente,
¿Algo más que quieras contarnos o comentarnos de tu libro y cómo podemos adquirir esta obra, esta investigación Níger, otro golpe de Estado o la Revolución Panafricana? Y por favor, déjanos tus coordenadas o un correo donde los televidentes puedan contactarte para obtenerlo o comprarlo. El libro se puede obtener en las librerías del Estado español, está disponible en las librerías de manera física y es posible también que se pueda obtener en su versión digital. Es un libro que ha sido puesto a la venta por un precio muy accesible, ya que yo lo escribí pensando en dos tipos de público de manera prioritaria. Yo tenía pensado dirigirlo, esta investigación, hacia los pueblos latinoamericanos que conociesen lo que está sucediendo en los hermanos pueblos de África. También tenía el objetivo de que lo leyeran los hermanos africanos en la diáspora hispanohablante en España. Y evidentemente el lector del libro es un lector desconocido, pero también el objetivo es que quienes estudian la situación de la geopolítica y quienes analizan las cosas desde el punto de vista de las luchas de los pueblos, quienes tienen el sentimiento internacionalista profundo, deberían leer este libro también, leerlo y compartir las conclusiones que aparecen, y de manera para poder seguir la evolución de lo que va a suceder en la región. Es un libro que ha sido escrito de manera bastante urgente, pero todo lo que está sucediendo en estos meses está confirmando las hipótesis trazadas en el libro, y en particular la Alianza de Estados del Sahel y las medidas que se están anunciando en estos últimos días. Es algo que ya está explicado en el libro y está explicada también las perspectivas que pueden seguir. Por lo tanto, es una buena manera de comprender lo que está en juego en la zona y de comprender hacia dónde pueden ir las cosas en África del Oeste, en esta región. Alex Armstrong, muchas gracias por tu presencia en nuestro programa Panorama. Felicitaciones por tu libro, que sabemos es de mucho interés para los que estudiamos la geopolítica, y aquí siempre estaremos a tus órdenes. Agradezco mucho el tiempo de la entrevista y la oportunidad de haberme dado de poder explicar todas estas cosas, y le mando un gran abrazo, muy fuerte a los espectadores de Emigrados TV. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.